Hola a todos, en la lección de hoy hablaremos sobre el convenio estatutario. Primeramente hablaremos sobre la legitimación del convenio, la legitimación inicial y después sobre la plena. Después hablaremos sobre la vigencia del convenio y especialmente sobre la ultraactividad. Empezaremos explicando la legitimación, esto es, quién puede negociar los convenios colectivos, distinguiendo entre la legitimación inicial y la legitimación plena. En lo que se refiere a la legitimación inicial, tenemos que diferenciar la legitimación en los convenios de empresa de la legitimación en los convenios colectivos de sector. En relación con los convenios de empresa, en primer lugar, por el lado de los trabajadores, en la empresa o centro de trabajo están legitimados para negociar los comités de empresa o delegados de personal. La representación unitaria, en este caso, no ha de demostrar requisitos adicionales para ostentar legitimación inicial y plena, a diferencia de lo que ocurre, como se verá, con las representaciones sindicales. Por otro lado, el artículo 8.2b de la Ley Orgánica de Libertad Sindical establece que pueden negociar convenios colectivos las secciones que bien tengan presencia en los órganos de representación unitaria en la empresa o bien pertenezcan a sindicatos más representativos. Únicamente estos dos tipos de secciones sindicales gozan en consecuencia de legitimación inicial para poder negociar convenios colectivos de eficacia general que afecten a la totalidad de los trabajadores de una empresa o centro de trabajo. La utilización por los párrafos 1 y 2 del artículo 87.1 del Estatuto del Trabajador de la expresión secciones sindicales, en coherencia con el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, es indicativa de que son estos concretos órganos sindicales los legitimados para negociar. Así pues, siendo la legitimación no acumulable, sino alternativa y excluyente, habrá una prioridad de las secciones sindicales para negociar convenios cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal, como veremos después. En segundo lugar, por el lado de la empresa, en la negociación de convenios de ámbito empresarial, la legitimación inicial corresponde al empresario, que podrá negociar por sí o a través de las personas a las que apodere, representantes. Por ello, una asociación empresarial no podrá negociar a este nivel, salvo apoderamiento otorgado por el propio empresario. Siguiendo con la legitimación inicial, vamos a ver ahora quién tiene capacidad general para negociar convenios colectivos sectoriales, también llamados convenios colectivos supraempresariales. En primer lugar, por el lado de los trabajadores, la legitimación para negociar convenios colectivos en ámbito sectorial se encuentra legalmente atribuida a los sindicatos. El Estatuto del Trabajador efectúa una opción claramente selectiva en este punto, de modo que no todos los sindicatos legalmente constituidos disponen de la referida legitimación, sino únicamente los que se encuentren provistos de un determinado grado de representatividad. Los sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel estatal, que tienen atribuida legitimación para participar en la negociación de cualquier convenio de ámbito estatal. Los sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel de comunidad autónoma. Los sindicatos más representativos por irradiación, es decir, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas, un sindicato más representativo, estatal o de comunidad autónoma. Los sindicatos que tengan la condición de suficientemente representativos, esto es, que cuenten con un 10% o más de audiencia electoral en un ámbito territorial y funcional específico. En este caso tendrán capacidad para negociar en dichos ámbitos. En segundo lugar, por el lado de los empresarios, ostenta legitimación inicial, en primer lugar, las asociaciones empresariales, que en el ámbito geográfico y funcional del convenio que se va a negociar cuenten al menos con el 10% de los empresarios. Se exige, además, que tales empresarios afiliados den ocupación también, al menos a igual porcentaje de trabajadores afectados. En segundo lugar, también ostentan legitimación inicial aquellas asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al 15% de los trabajadores afectados. En este caso, no se establece exigencia de porcentaje de empresarios afectados, sino solo de trabajadores. Ahora vamos a pasar a analizar la legitimación plena, es decir, quienes tienen capacidad para sentarse en la mesa negociadora de un convenio colectivo. En primer lugar, veremos la legitimación plena para negociar los convenios de empresa. Por el lado de los trabajadores será necesario distinguir según la constitución de la mesa negociadora se produzca por la representación unitaria o por la sindical. En el caso de la representación unitaria, no requiere ningún requisito adicional, de tal forma que la poseen el comité de empresa o los delegados de personal, y en este caso la legitimación plena coincide con la legitimación inicial.
Después, en el caso de la representación sindical, la tendrán aquellas con legitimación inicial, que recordemos que eran las secciones sindicales de los sindicatos más representativos y las secciones sindicales de los sindicatos con representación en los órganos unitarios, que además sumen en su conjunto la mayoría de los miembros del comité de empresa o de los delegados de personal. Por el lado del empresario, corresponde al mismo empresario que podrá actuar por sí mismo o por representantes apoderados para tal fin. En segundo lugar, veremos la legitimación plena en la negociación de los convenios del sector. Por el lado de los trabajadores, la legitimación plena exige que los sindicatos con legitimación inicial sumen en su conjunto la mitad, más uno del total de los representantes unitarios existentes en el ámbito funcional y territorial del convenio. Y cuando no existan órganos de representación de los trabajadores, se entenderá válidamente constituida la comisión negociadora cuando la misma esté integrada por las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito estatal o bien en el de la comunidad autónoma. Por el lado de los empresarios, la comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando se trate de empresarios que ocupen a la mayoría absoluta de los trabajadores afectados por el convenio. Y cuando no se goce de suficiente representatividad, se entenderá que pueden negociar válidamente las organizaciones empresariales estatales o autonómicas que cuentan respectivamente con un 10% o más de empresarios o trabajadores en el ámbito estatal o bien con un 15% o más de empresas o trabajadores en el ámbito autonómico. Por último, en relación con el plazo de constitución de la comisión negociadora, este será como máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación de inicio de las negociaciones. Respecto a la designación y número de miembros, la designación de los componentes de la comisión negociadora corresponde a las partes negociadoras, siendo 13 el límite máximo de miembros en cada banco en la mesa negociadora de un convenio de empresa y 15 el máximo para negociar el convenio sectorial. Para terminar, vamos a ver la duración y vigencia de los convenios colectivos. En primer lugar, cabe decir que los convenios colectivos tienen un carácter retroactivo, correspondiendo a las partes negociadoras la fijación de la fecha de entrada en vigor de los convenios colectivos. En general, los convenios colectivos suelen retrotraer la vigencia a una fecha anterior a la de su publicación oficial e incluso a la de su firma. Esto tiene especial relevancia en materia salarial, lo que supone que se hagan incrementos retributivos que reconoce el nuevo convenio. Dicho efecto resulta aplicable a todos los trabajadores que prestaban servicios en la empresa, aunque los contratos se hubieran extinguido antes de su aplicación del convenio. En segundo lugar, en relación con el fin de la vigencia del convenio colectivo, tenemos que decir que no se produce de forma automática por el mero transcurso del plazo de vigencia pactado por las partes, sino que se requiere una declaración de voluntad de cualquiera de los sujetos con legitimación inicial para negociar, en la que se exprese su negativa a continuar rigiéndose por el convenio colectivo una vez agotada su vigencia. A esta declaración de voluntad es lo que se denomina denuncia, que debe ser expresa y realizarse por escrito, y será el propio convenio el que señale la forma, condición, así como la determinación de un plazo mínimo para la denuncia del convenio antes de finalizar su vigencia. Cuando el convenio no se denuncia, se produce la prórroga del convenio. Esta prórroga se produce de forma automática de año a año salvo pacto en contra de las partes. Una vez prorrogado el convenio, habrá de ser correctamente denunciado. Ahora bien, ¿qué pasa una vez denunciado el convenio colectivo? Lo que ocurre es que el convenio entra en lo que llamamos el periodo de ultraactividad. Ello supone la vigencia temporal del convenio como consecuencia de un periodo existente entre la denuncia y la negociación del nuevo convenio. Esto supone que, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia durante un año. En todo caso, mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, se deben establecer procedimientos para solventar las discrepancias existentes tras el transcurso de los plazos máximos de negociación sin alcanzarse un acuerdo. Esto incluye el compromiso de someter las discrepancias a un arbitraje que tendrá las mismas eficacias que un convenio colectivo. Transcurrido un año desde la denuncia sin alcanzar acuerdo, se aplicará el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación si existiese. Si no hay convenio superior de aplicación, el Tribunal Supremo, en la sentencia del 22 de diciembre del 2014, ha establecido que se mantendrán contractualizadas las condiciones establecidas en el convenio desaparecido para los trabajadores a los que se hubiera aplicado ese convenio, excluyéndose a los trabajadores de nuevo ingreso.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal y darle like.